¿Cómo describir una muestra? Hablar de análisis de datos aplicados a la investigación científica es hablar de investigación cuantitativa, la misma que se diferencia de la investigación cualitativa únicamente por poseer análisis estadístico, el mismo que se inicia en el nivel investigativo descriptivo, y este nivel puede ser claramente identificado con una sola palabra clave, la palabra univariado. Esto significa que cada variable se analiza de una en una. La importancia de conocer el manejo estadístico del nivel descriptivo radica en que no importando en qué nivel investigativo se encuentre tu estudio, siempre vas a tener que realizar el análisis descriptivo, la caracterización de tu grupo de estudio. La estadística se puede dividir en dos fases o momentos. La primera fase es no inferencial, es decir, no pretendemos llevar las conclusiones del grupo de estudio a ninguna población. La segunda segunda fase es inferencial y requiere de una muestra representativa con la finalidad de poder extrapolar las conclusiones del estudio hacia la población donde fue extraída. Y hay dos objetivos para alcanzar esta intención. La primera es la estimación puntual y la segunda es la prueba de hipótesis. Hoy vamos a describir una muestra. Vamos a realizar el análisis estadístico de los datos sin la intención de alcanzar la inferencia estadística. Este es el objetivo estadístico de escribir o caracterizar. Y vamos a describir tanto variables categóricas como variables numéricas, porque eso es lo que se nos va a presentar cada vez que tengamos que realizar el manejo estadístico de los datos. Tenemos para esto una matriz de datos correspondiente a la valoración de un grupo conformado por 147 personas. Esto no es una muestra, esto es el total de un conjunto de personas que participaron en un evento. Por lo tanto, los resultados que encontremos en las conclusiones a las que vamos a llegar serán válidas únicamente para el grupo de estudio. En ningún caso pretenderemos llevar estas conclusiones hacia ninguna población. El software estadístico SPSS que vamos a utilizar está en su versión 24. Entonces esto nos permite ver el encabezado de cada una de estas variables con iconos, los mismos que podemos modificarlos en la pestaña de vista de variables. Ojo que estos iconos no son trascendentes para el análisis estadístico, solamente son un recordatorio, ya que tú los puedes colocar a todos en escala o nominal, no afecta en nada a los resultados, por lo menos no por el momento los que vamos a trabajar el día de hoy. En la columna medida tenemos tres opciones y corresponden a los tipos de variables. Recuerda que en las variables categóricas tenemos dos tipos de escala, la nominal y la ordinal. Se diferencian porque la escala ordinal tiene jerarquía entre sus valores finales o entre sus categorías, cuestión que no ocurre en la escala nominal.
Por otro lado, la opción escala se refiere a la variable numérica, y dentro de la variable numérica, como sabemos, tenemos a las escalas de intervalo y las escalas de razón. Resulta que el manejo estadístico de los datos de las variables numéricas es el mismo, no importando si se trata de una escala de intervalo o de razón. Por esto el software estadístico los coloca en un mismo grupo, teniendo únicamente tres opciones. Regresemos entonces a nuestra vista de datos. Probablemente tú tengas otra versión antes del software donde no puedes ver estos iconos, no importa. Se supone que tú ya sabes cuáles son las variables categóricas y cuáles son las variables numéricas, porque eso aparece en tu cuadro de variables, o cuadro de operacionalización de variables. Tenemos también una hoja de trabajo donde vamos a ir completando los resultados que necesitamos. En esta hoja de trabajo vamos a completar los resultados que obtengamos. La descripción de una variable categórica es distinto a la descripción de una variable numérica. Es por esta razón que primero vamos a proceder con un conjunto de ellas para después a completar el resto. Primero vamos a trabajar con las variables categóricas y ciertamente estos iconos nos pueden ayudar. Estos que están acá. Estos, aunque sea que no los tengamos, están en nuestro cuadro de operacionalización de variables. Nos vamos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos. Hay más de una ruta para realizar estos procedimientos, pero clásicamente la primera opción, es decir, frecuencias, sería para las variables categóricas y descriptivos para las variables numéricas. La nomenclatura del software ciertamente no es buena guía, pero vamos a seleccionar frecuencias para las variables categóricas y aquí vamos a trasladar todas las variables categóricas que tengamos, como el sexo, el área de profesión, país de procedencia, programa preferido, el correo electrónico y el grado académico. En la parte inferior hay una opción que dice mostrar tablas de frecuencias. Vamos a dejarla así tal cual por defecto, le damos en aceptar y ya tenemos nuestros resultados. Para llevar esto a nuestra hoja de trabajo, simplemente damos clic derecho copiar, lo podemos hacer de uno en uno y lo pegamos aquí en la parte inferior. Ya tenemos un formato prediseñado y simplemente seleccionamos lo que nos hace falta, el interior de las categorías y luego lo pegamos. Ya tenemos entonces nuestro primer resultado. Entonces vamos a proceder con la segunda variable, que es área de profesión, y los pegamos en nuestros resultados. Vamos a pegarlo temporalmente en nuestra parte inferior. Solamente nos interesa el contenido de frecuencia y porcentaje. Las otras columnas tienen otras funciones que en este momento no son relevantes. El siguiente resultado corresponde al país de procedencia, pero si te fijas, estas categorías están de forma desordenada. Lo correcto es que vayan de mayor a menor, y esto lo podemos hacer con el propio software. Vamos a repetir el procedimiento en analizar, estadísticos descriptivos,
frecuencias, y esta vez donde dice formato vamos a dar clic y vamos a seleccionar la opción recuentos descendentes. Démosle en continuar y aceptar, y ahora ya tenemos nuestra tabla país de procedencia debidamente ordenada de mayor a menor en orden descendente, del más grande al más pequeño, y ya podemos trasladarlo a nuestra hoja de trabajo. Solamente el contenido que a nosotros nos interesa. Y este contenido es frecuencia y porcentaje. Seleccionamos hasta el total, copiamos y pegamos. Esta tabla o las categorías pueden ser tan grandes que nos podemos ver tentados a obtener o colocar la categoría de otros. Vamos a hacerlo y para ello nos fijamos hasta qué parte de nuestros resultados se obtienen el 80% de nuestros datos. Esto de acuerdo al teorema de Pareto, donde el 80% de nuestros datos son el 20% de nuestras causas. Entonces podemos ver claramente que en Ecuador el 80% se cumple en Ecuador, y el resto, por lo tanto el 20% restante, son los demás países. Entonces, como el 20% corresponde a los demás países, vamos a poner esta categoría de otros, vamos a colocarla aquí y vamos a poner otros. Y como sabemos, si hiciéramos la suma de estos porcentajes, que en este caso sabemos que es el 80.3, el restante sería 19.7%. Y en valores absolutos correspondería lo que resta de la frecuencia. En este caso tenemos que hacer el conteo que corresponde de Chile hasta Bolivia, que en este caso son 15 más 5 más 4 más 2 más 1 más 1 y más 1, que en total son 29. Como ya tenemos nuestra categoría de otros, ya no es necesario que tengamos estas categorías de los demás países, y por lo tanto eliminamos esas filas. Una vez eliminadas, podemos ahora sí borrar nuestra tabla para poder pasar a la siguiente variable categórica. Cabe mencionar que lo ideal cuando se presentan tablas o datos en forma de tablas, resultados en forma de tablas, deben de ser de forma simplificada. Y una manera de simplificar estos porcentajes es mediante la regla de Pareto, donde la categoría de otros nunca debe de sobrepasar el 20%. Una vez hecho ese paréntesis, aquí tenemos otro resultado. Ese resultado es el programa preferido. Le damos copiar. Estamos hablando del software que más dominan las personas. Copiamos el interior de la tabla, y si hay personas que no tienen software preferido o software favorito o no manejan ningún software, entonces debería de ir al último. Esa sería la forma de presentar nuestra tabla. Para realizar este procedimiento, añadimos una fila
y pasamos estos resultados a la parte de abajo. Eliminamos esta fila y esta es la manera correcta de presentar los resultados para esta categoría. Borramos nuestra tabla que de SPSS y tenemos otra tabla más. Esta tabla es la que corresponde al correo electrónico, que es Gmail. Vamos poniéndolo debajo de nuestra tabla correspondiente. También tenemos resultados para el Hotmail. Hotmail, Yahoo, y finalmente el Outlook. Juntamos en qué servidor de correo electrónico tienen el email. Es posible que lo tengan en Gmail, entonces aquí nos interesa simplemente la respuesta si lo tienen en email, y es posible que tengan más de un correo electrónico. Entonces primero seleccionamos el sí, y como sabemos que tienen más de un correo electrónico, nos vamos con el Hotmail. Hotmail, recordemos que es el sí, Yahoo, y Outlook. Como te podrás dar cuenta, el total de sujetos son 147. Sin embargo, aquí podemos ver que la suma de los correos electrónicos es superior a 147. Esto se debe a que una persona puede tener más de un correo electrónico. Esto se asemeja a la variable síntoma. Hay pacientes que generalmente presentan más de un síntoma. Lo que nunca hay que descuidar es que los datos que nos llevamos deben de corresponder a la categoría sí. Por lo tanto, esta tabla no tiene un total como las otras. Es decir, se trata de una pregunta cuyas categorías son no excluyentes. Borramos las tablas que acabamos de copiar y pegar. Vamos con la siguiente variable, que es una variable ordinal. Pero como recuerdan, nosotros acomodamos dependiendo el grado de frecuencia. Entonces este
esta tabla no nos sirve. Nos sirve la que habíamos sacado previamente, ya que en esta estamos respetando el grado académico desde el punto de vista de una variable categórica ordinal que va desde pregrado hasta doctorado. Nosotros debemos de respetar esa característica, la característica de una variable ordinal. Entonces copiamos y pegamos provisionalmente esta tabla y seleccionamos los datos que nos interesan. Y borramos nuestra tabla. A continuación vamos a proceder a describir ahora nuestras variables numéricas. A continuación vamos a proceder a describir las variables numéricas a través de sus medidas de tendencia central y dispersión. En nuestra hoja de trabajo lo vamos a hacer en dos bloques. Podría estar junto, no hay razón para separarlo, pero lo vamos a hacer por cuestiones didácticas. En nuestra matriz de datos nos vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, nos vamos a Frecuencias otra vez, vamos a darle clic donde dice Restablecer y esta vez nos llevamos las variables numéricas. En estadísticos seleccionamos media, mediana y moda. Continuar. Y dado que se trata de variables numéricas, no requerimos de mostrar las tablas de frecuencias. Damos clic en aceptar. Ya tenemos nuestro primer resultado. Lo copiamos, lo llevamos a nuestra hoja de trabajo. Y solamente lo que nos interesa, como siempre, son los datos centrales. Pegar. Y esta tabla ya no la necesitamos. Ahora veamos las medidas de dispersión. En nuestra matriz de datos, en el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias, en Estadísticos podemos deshabilitar lo anterior. Para esta vez solamente pedir el valor de la desviación estándar, el error estándar de la media y la varianza son medidas de dispersión por excelencia. Le damos clic en continuar, damos clic en aceptar, copiamos y nuevamente tenemos los valores requeridos. Aquí podemos observar que están acomodados de forma distinta conforme nos los arroja SPSS. Entonces hay que tener cuidado en seleccionar lo que y copiar y pegar en el lugar adecuado. Para el error estándar de la media podemos ver que se encuentra en la parte de abajo de nuestro formato. La desviación estándar se encuentra en la parte superior y la varianza en medio. Ya no me sirve nuevamente esta tabla, ya no la requerimos y la eliminamos. Así hemos colocado las medidas de dispersión por excelencia para variables numéricas. Al igual como lo es la medida de tendencia central, la media viene siendo una medida de tendencia central por excelencia. Recuerda, para la siguiente parte, recuerda que la palabra estándar es sinónimo de típico. Por eso podemos decir que la desviación estándar es igual a la desviación típica. Y finalmente vamos a hallar el intervalo de confianza para los datos al 95%. Para ello
requerimos los datos que tenemos en la parte superior. Necesitamos la media de la edad, del peso, la talla y finalmente el índice de masa corporal. Copiamos la desviación estándar de la edad, del peso, de la talla y del índice de masa corporal. Para efectos prácticos vamos a copiar esta tabla y la vamos a pasar a una hoja de Excel para poder obtener los intervalos de confianza, límite inferior y límite superior. Cabe mencionar que para Excel nosotros debemos saber si Excel nos está reconociendo nuestros datos de forma numérica o de forma en texto. En este caso, nosotros, como vamos a hacer cálculos en esta hoja, en estas celdas que estoy seleccionando, debemos cerciorarnos de que estos datos sean numéricos. Una manera de cerciorarnos de ello es incrementando o disminuyendo las decimales. Voy a disminuirlas y las voy a aumentar y podemos ver que efectivamente sí se aumentan y se disminuyen. Caso contrario, cuando no se disminuyen o no se aumentan, significa que para Excel estos datos no son numéricos, sino son texto. Cabe mencionar una cosa. Nosotros nos encontramos en el objetivo de escribir, es decir, es un objetivo no inferencial. Es un objetivo no inferencial, como lo podemos ver en este diagrama. Por lo tanto, es que utilizamos la desviación estándar para este objetivo de describir, puesto que es no inferencial, y así poder obtener los intervalos de confianza al 95%. Para estos datos, el intervalo de confianza al 95% para estos datos. El límite inferior de los intervalos de confianza es igual a el valor de la media menos 1.96 veces por la desviación estándar. Damos Enter y para el límite superior tenemos que es igual la media, ahora más 1.96 veces la media, la desviación estándar. Damos Enter y podemos correr el mismo resultado dando clic en la parte inferior de la celda, clic sostenido, soltamos hasta donde queremos, de igual manera para el límite superior. Aquí nosotros podemos controlar el número de decimales. Lo más conveniente es utilizar solamente 2 decimales. Es por eso que ocupo la herramienta de disminuir decimales. Ahora sí, podemos copiar nuestros valores que hemos obtenido y pasarlos a nuestra hoja de trabajo. Estos son los descriptivos para una variable numérica. Pero si no quieres utilizar las medidas de tendencia central o de dispersión para tu variable numérica, entonces puedes optar por la categorización.
de la siguiente manera. En el menú transformar, recodificador en distintas variables, trasladamos la variable numérica a categorizar. Le ponemos un nombre, ¿qué tal? Nivel nutricional. Y para el nombre corto, nutricional. En valores antiguos le vamos a cambiar y le ponemos en valores antiguos y nuevos. Primero el rango menor. Los que estén por debajo del índice de masa corporal de 20, le vamos a otorgar el valor de 1 y le damos en añadir. Todos los que estén entre 20 y 25, le vamos a poner el número 2. Los que estén entre 25 y 30, el número 3. Y finalmente todos los que estén por encima de 30, el número 4. Añadir, continuar y aceptar. Aquí hemos creado, aquí se puede ver en la hoja de resultados que ya se acaba de crear una nueva columna, pero esta columna no la vamos a visualizar directamente en la hoja de resultados, sino la vamos a visualizar en nuestros datos. Generalmente se pone hasta el final de nuestra base de datos de SPSS a la variable que le denominamos nutricional. Y para modificar sus características o sus atributos, nos tenemos que ir a vista de variables. Y como se trata de una variable categórica, tenemos que ponerle los valores. El número 1 le ponemos desnutrido, añadir. El número 2, normal, añadir. El número 3, sobrepeso. El número 4 es obesidad. Añadir y aceptar. Y ahora ya podemos describirla como una variable categórica. En el menú analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, restablecemos, nivel nutricional. Y en estadísticos, como le dimos de restablecer, ya no nos va a aparecer nada. Y lo único que necesitamos es mostrar la tabla de frecuencias. Y le damos clic en aceptar. Y ahora sí, nos aparecen los porcentajes derivados de la base de datos desde el punto de vista categórico. Puedes hacer este procedimiento para cada una de tus variables numéricas si es necesario, y siempre estableciendo puntos de corte de acuerdo a la teoría. Tú conoces realmente cuál es tu línea de investigación.